Jeff the Killer es un personaje que surgió en 2008 porque alguien llamado Seseu realizó un vídeo hacia la famosa imagen que rondó por años en internet, que es de una criatura sonriente, con la piel pálida, ojos con algo negro alrededor, una boca cortada y una sonrisa que te deja los pelos de punta. No hace falta decir que tiene pelo negro. Aquel vídeo se volvió muy famoso en los rumbos de internet, aun si la producción era una mierda, intrigaba la apariencia de ese asesino. Tuvo muchas visitas en su época. Se trata de la vida de Jeff y su hermano Liu, que vivían su vida juntos, y en un día en donde Jeff necesitaba limpiar el baño, se fue a usar ácido para quitar la suciedad, pero terminó tropezándose y quemándose el rostro, y por su locura, terminó convirtiéndose en alguien que vive de matar a gente nefasta como criminales. Aunque suene un cuento ridículo, fue un vídeo corto de 2008 hecho con Movie Maker. Por ese popular vídeo, un usuario en 2011, se dispuso a hacer su propia historia de Jeff. El nombre del usuario era GameFulTV, y fue el creador de la primera creepypasta de Jeff, que generalmente es más reconocido que ese antiguo vídeo. Ya todos lo conocen, el que se trata de un niño de 13 años llamado Jeffrey Watts, un loco asesino que mutila a cualquiera que se le antoje, va a las casas de las personas y en sus cuartos, los despierta para matarlos diciendo su auténtica frase: "Ve a dormir". Te dará cierta nostalgia pensar en lo que fue aquella historia y cómo cambió por completo el universo de las creepypastas, volviéndose uno de los personajes más conocidos junto con Slenderman y el Jack. Lamentablemente aquí no vendré a tirarle florecitas a este personajillo, todo lo contrario, vine a quebrarlo por ser una de las creepys más absurdas que nos pudimos haber encontrado. Jeff the Killer tiene bastante fanatismo debido a esa personalidad animal y psicópata que lleva el protagonista. No obstante, alejándonos de solo ver su carácter, si analizamos cómo se originó toda esa demencia, nos percatamos de lo estúpido de lo que está compuesto el creepypasta, inconsistencias graves, personajes de mierda, y lo forzado que están aquellas situaciones. No estaré aquí para criticar la misma creepy en sí, sino de hablar de un remake de 2015 que mejoró esos aspectos tan vomitivos del cual contenía el Jeff Watts de 2011, llevando un tono más realista, digerible y que nos trae un Jeff superior en historia al nefasto, que es una copia descarada del Joker. Mi objetivo hoy será opinar en qué puntos veo que el remake domina y colapsa a su antecesor. Si ustedes encuentran algo en donde me equivoco, escríbanmelo en la caja de comentarios, pero si es una cagada simplemente te parto el trasero a palos. Ya todos están advertidos. Primer punto, el proceso de la locura de Jeffrey Watts. Si es que recuerdan, Jeff en su origen, simplemente se vuelve lunático por unos pocos días, debido a la satisfacción que sintió al lastimar a 3 chicos, y el condenado día en donde le cocinan el cuerpo con vodka y cloro, volviéndolo alguien que admira el dolor y hacer sufrir a los demás. Si bien lo que pasó con Jeff en esos momentos es totalmente grave y traumático, tampoco hay una mejor explicación para aquello, porque pareciera que los únicos eventos dolorosos que tuvo Jeff fue el caso de su versus con los matones, para que llegara a ser un completo demente. Y por lo menos debió mostrar un desarrollo más amplio, con otros sucesos que fueron relevantes para el criminal en el ciclo de su vida, tomando datos que nos reclamen cómo fue que este asesino llegó a ese estado mental enfermizo, que nos parezca algo equilibrado para que parezca entendible el por qué un niño de 13 años se volvió tan loco, que fue directo a asesinar a sus seres queridos, que ocurrió en su día a día para que se trasladara a ser un asesino sediento de sangre. Algunos pendejos dirán que Jeff había sufrido bullying de pequeño, sin embargo en la primera creepypasta nunca se hace mención a algún acoso escolar que tuviera Jeffrey en su niñez, como mencionan algunos vídeos en YouTube. Eso es desinformación pura. Con el Jeff de 2011, lo único que desató su locura fue la pelea con Randy. No se hizo mención de otros momentos del pasado que fueran igualmente provocadores de su demencia oculta entre su alma pura y ruin. Parece bastante exagerado que por unas peleas, se transforme después de salir del hospital, en un criminal que comenzó asesinando a sus propios seres queridos, incluso a la persona que amo demasiado, que se trataba de su hermano Liu Watts. Y es así, que tanto se te tuvo que romper la cabeza para meter a tu hermano en la ecuación, el ser que más amaste y que protegiste y vengaste con tus propias manos, que es tu hermano. Otros podrán estar discrepando y mencionarme las super sensaciones sexuales, digo oscuras, que invadían a Jeff y lo hacían más impulsivo. Sin embargo, eso suena muy forzado a mi punto de vista. Si hubieran otros acontecimientos en donde esa sensación provoque daños por su agresividad, y no solo ser solamente el caso de Randy, Kate y Troy, se explicaría la falta de ética que ocupa Jeff y cómo se transforma en algo que llega a partirse la mano destrozando a sus propios familiares.
Es muy bueno cómo es que la creepypasta de Gameful TV nos describe específicamente cómo es que ese sentimiento maldito que Jeff absorbe lo convierte en una máquina asesina imparable, hasta leerlo te hace sentir que saboreas un poco del jugo del que Jeff estuvo bebiendo para convertirse en el mismísimo demonio. Pero eso no rescata que el trastorno de Jeffrey Watts haya requerido más avance. Antes de que me vengan a mencionar de que me estoy mordiendo la lengua, porque en el remake casi ocurre lo mismo y el personaje se vuelve un asesino en tan solo un par de días, ahora es que iré a eso pendejas. Si bien casi están a la par, se nos da el punto de la manera en que vive Jeff y Liu con sus padres, y cómo es que ellos tienen el linaje de unos padres de los cuales no les importa lo más mínimo sus hijos, y que en vez de importarles ser verdaderamente buenos padres, lo único que se les pasa por la cabeza es aparentar serlo ante otros adultos para ganar algo a cambio. No es demasiado, pero nos da a entender la nula atención familiar que recibió Jeff y como por esa falsedad de sus parientes, fue un aumento de la grasa que contamina su cerebro al volverlo un asesino despiadado sumándolo a sus confrontamientos con la banda de Randy. Si habrá tenido sus defectos como que Jeff obtuviera ese sentido violento que tenía el Jeff de la creepypasta original justamente en una pelea que a diferencia del de 2011, sonará como una pelea de niños, y que sea lo que esté empezando a afectar su moral negativamente, recurriendo al error del cual me estoy quejando sobre la primera historia. Pero por lo menos no nos recibe un Jeff que se deja llevar ante esa pasión, de por sí, cuando ya no le era necesario pagarle con la misma moneda a sus abusones, antes de llegar al clavo de hacerles algo peor, solo se deja liberar por su instinto inteligente y detiene sus acciones. Aunque su historia concluye con él asesinando a sus padres, en sí, la razón de matarlos no le estaba sobrando, aunque el disparo de Randy fue por un accidente, igual ese peligro fue culpa de sus propios padres por no haberles creído cuando dio su motivo de haber golpeado a la banda de Randy, y el cómo querían golpear a su hermano y a él. Y cómo es que justamente el daño en su cara sucediera el día en que le obligaron a amistarse con Randy, sabiendo que Jeff es lo suficientemente inteligente como para no jugar con una pistola, creyeron sin dudar el testimonio de Randy, y sumándolo con que lo único que les haya importado en aquel momento, fuera la apariencia que cargaría su hijo con el nuevo rostro desfigurado que llevaría ante el mundo, en lugar de su salud y el hecho de que esté acostado en un hospital. Sus padres solo les interesaba llevar una imagen sobresaliente ante otros adultos, en vez de ser buenos con sus propios hijos, y es por eso que el mayor casi muere, debido a la amenaza de Randy de dispararle con una pistola de bengalas. De cualquier otro modo, con su incompetencia podrían perder la vida gracias a ellos después del grave daño en su cara, y no hacía falta perder algo más, después de que trataran a su hijo como un monstruo luego de salir del hospital. Este Jeff conserva características principales del anterior pero de manera menos exagerada, no solo por lo mencionado anteriormente, sino que al igual que el de 2011, él admira su rostro, pero no con ese egocentrismo y desequilibrio mental que observamos en el anterior, y cuando acepta su vida como asesino, solo mata a los que le arruinaron su vida, no mete a su hermano Liu que es la persona con la que más se había relacionado al vivir los mismos problemas, a diferencia del anterior de 13 años, quien mató a su propia sangre por puro ascenso a la locura. Otro punto a favor que veo del remake es la fuerza de Jeff. Si están preguntándose a qué es lo que me refiero, esto es en base a que el Jeff que todos conocieron, tenía una fuerza sorprendente al grado de romperle la mano a Randy como si fuera una hoja de papel, y de derribar a Troy y a Kate cuando se dejaba llevar por la ira. Lo malo es que es una fuerza que no se explica, simplemente Jeff es fuerte cuando decide pelear y dejarse llevar por el rencor y la necesidad de torturar a los que están al frente de su persona, hasta subir al amarre de tener una fuerza sobrehumana, algo bastante mediocre para lo que debería demostrarnos esta obra. El remake no ignora esto, y en un momento de la historia nos interpreta que Jeff fue a un gimnasio en donde aprendió boxeo, y por eso es que no tiene problemas con 3 abusones, no con esa mierda de que por el descontrol ahora expulsa a toda su fuerza contenida en su interior, y por eso es que se vuelve sencillo partirle su madre a los de su alrededor incluso si demostraron ser más fuertes que él. No es así, el reescrito sí sabe que las habilidades de nuestro asesino merecen una aclaración, y justo por eso, nos refresco con decirnos que Jeff había entrenado debido a que su padre en el pasado lo manipuló para que tuviera clases de boxeo, simplemente para obtener el respeto por parte de otro sujeto. Esto es algo que se agradece, ya que por esto la historia no queda estancada en lo mismo.
Además de lo que he tocado, otros datos que mejoran el texto es la lógica, lo he recalcado en mayor grado, pero para esto quiero agregar otros acontecimientos, dando ejemplos. En el de Jeff the Killer Go to Sleep, hay acciones ilógicas por parte de los personajes, como el hecho de que humanos con más de 20 años o mucho más que eso, le tengan temor a niños de 13 años, y solo porque Liu llevaba un cuchillo, levantaron armas mucho más peligrosas a un joven inferior, al cual se le puede quitar el arma blanca de sus manos, sin ningún esfuerzo y sin requerir de algo entre sus manos, más que su propia fuerza. O que en una fiesta para niños, sus padres no interfieran en la batalla de unos chiquillos, porque los bastardos llevan una pistola, a pesar de que ya deberían de tener la valentía de contraatacar a dos de ellos incluso por llevar algo mortal, porque además teniendo en cuenta lo muy jóvenes que son, derribarlos es muy sencillo aun si hay varios adultos cerca, no es el típico robo en donde tienen que lidiar con criminales que llevan su misma altura. Pero solo permitieron que esos tres contra Jeff se pelearan en una batalla a muerte en donde a uno lo mataron con un martillo, otro murió por el estante que llevaba un baño y el último termina todo quemado. Ni siquiera el padre de Jeff intervino, se quedó de marica mientras su hijo peleaba por su vida. Por último, está la noche final en el que Jeff se cortó la cara, su madre en vez de llamar a una ambulancia o preocuparse de sus cicatrices, despertó de su sueño a su esposo para que se encargue de matar a su propio hijo, incluso quedando como una mala madre. El hecho de dejarse intimidar por un niño de 13 años es absurdo y lo único que había demostrado poder hacer su hijo era liquidar a dos niños de su misma edad en defensa propia. Por otro lado, los matones son unos idiotas, véase donde se le vea, empezar un enfrentamiento en medio de una parada de autobús es poco inteligente y algo que fácilmente los metería entre las rejas, y lo otro más ridículo es que decidieron iniciar su última lucha con Jeff en una fiesta llena de personas que podrían interferir, en lugar de algún sitio como un callejón sin humanos alrededor para no complicar su venganza. Sus agujeros son demasiado decepcionantes para mi gusto, hasta quiero llorar de lástima con solo tenerlo en cuenta. No solo los agujeros sirven para destruir la misma narración, eso también concierne a los personajes y es el motivo por el cual son terribles para los que nos toca leerlo completo. Ban In-keun varía de eso de lo que Gameful TV tuvo, nunca hubo policías que agarraran una pistola en defensa propia ante los dos hermanos, solo hubo dos que se tomaron el tiempo de llegar a la casa de Jeff, uno que principalmente llegó para intimidar a Jeff y a Liu porque era sobornado por el padre de Randy, y con una sencilla advertencia, por el motivo de que la batalla entre ellos cinco no llegó a peor, nada más simples puñetazos. Randy no va por allí en público a amenazar a un sujeto con matarle, si bien sí empezó una pelea frente a una tienda. Cuando llegó el caso de amenazar a Jeff con quemarlo, fue en su hogar cuando no estaban sus padres, y aunque seguía siendo algo grave, no tenía la intención de disparar, solamente la intención de alertar a Jeff con que puede morir si es que no permite que Kate y Troy terminen golpeándolo, lo que trae al menos a un grupo de matones menos huevones. Lo extra es que nos llega a traer una creepy más larga, con toques realistas y con una trama que no suene forzada como otros textos de este género. A partir de esto, hay algo que el Jeff versión arreglada no contiene como el Jeff asesino sonrisitas, y es que no lleva una trama recargada de terror, incluso con todo lo que obtiene. Lo que digo es que a diferencia del Jeff de antes, esta historia no inspira horror como el que sentiríamos en una creepy común del cual nos percatamos. El Jeff de 13 años, incluso siendo una mierda como protagonista, por lo menos tuvo sus ocasiones de pánico, y iluminaba con sus atrocidades, los momentos en donde alguien puro se transformaba en un ser oscuro con ansias de ver morir a los que de a primera vista da mucho miedo. Por eso es que Jeff the Killer ganó bastante popularidad, incluso con su construcción terrible como personaje, su adrenalina lo hacía especial. Por más excelente que haya sido la versión de Ban In-keun, le hacía falta aún más esa monstruosidad que destacaba en Jeffrey Waltz, ni siquiera estaba a la altura de llamarse creepypasta como el otro conjunto que merodea la wiki, porque momentos de suspenso y horror, solo estuvo el espectáculo de carne cuando Jeff fue a apuñalar a sus padres. Pero eso no evita que le dé mis aplausos. Bajo mi punto de vista, el remake del año 2015 es recomendable para aquellos que les asquearon esos fallos que llevaba el Jeff the Killer de Gameful TV. Igualmente, si te gustan las historias de asesinos que suenen más efectivas a lo que abarca el mundo real. Pero por supuesto, si lo que necesitas es más terror unido a un asesino destructivo, quédate con el Jeff de siempre.
No diría lo ya obvio, que es que prefiero más esta versión que la original, pero es que la verdad, el Jeff más famoso ha afectado mucho a los creepypastas, inspirando creaciones horribles que se quedan clavados en ser mediocres, solo para hacer la misma mierda que fue Jeff en el presente, un asesino loco con fuerza sobrehumana con el rostro quemado y cortado. Una lectura creíble y bien fundamentada es lo que le hacía falta. Bueno, hasta aquí es donde concluyó mi regreso, espero que les haya encantado el vídeo, a la mierda, no me importa si les gusta o no, si les parece muy cruel mi actitud, pues vayan a llorar a otra zona, porque mi canal no es un baúl para que se desahoguen.